la primera más importante que tenemos a corto plazo empezará este 2021 de enero del año 2024. Luego se irán sucediendo muchas otras en 2025, 2026 y 2027, siendo estas las más importantes, alcanzando lo que podríamos decir que es el clímax de la comprensión y de la armonía a nivel general. Por lo tanto, por más noticias catastróficas y distópicas que sigamos escuchando día a día, que si la Agenda 2030 avanza, que si tal país o tal cosa nos quieren arruinar, nos quieren oprimir, nos quieren colocar leyes totalitarias, la mayoría de ellas van a caer en saco roto, y las que no caigan en saco roto servirá para que más seres también despierten, aunque solo sea por oposición, tal y como hemos comprobado estos 3 últimos años, que a veces tener cierto nivel de presión puede ayudar a las almas más despiertas y más bravas a acelerar su proceso de maduración y de recuperación del poder personal. O sea, basta que uno vea de un modo muy claro y meridiano cómo pretenden arrebatarle el poder y la libertad para que de verdad empiece a pelear por ese poder y por esa libertad. O sea, que esto que nos han ido usurpando lo vamos a ir recuperando, y ahora que ya le hemos cogido el gusto no vamos a parar. Básicamente, ¿en qué consiste este nuevo humano? Teniendo en cuenta que Plutón va a entrar en Acuario, esta configuración, lo que hace Plutón es darle una vuelta de tuerca a cualquier arquetipo con el que esté interactuando, y Acuario es un arquetipo que se relaciona con la humanidad, por lo tanto tenemos que pensar en términos globales y términos humanos, y también habla de el egregor mental que representa la humanidad. O sea, la humanidad como bloque, como conjunto y como marco o paradigma en el cual uno desenvuelve o ve la realidad. O sea, nosotros cuando tratamos de abordar cualquier acontecimiento en nuestra vida, lo hacemos mediante un filtro, mediante un sistema de pensamiento que llamamos paradigma. Podemos mirar las cosas de un modo utilitarista, que es más bien un paradigma económico. Podemos mirarlo como una lucha social, como hacen los marxistas, sería un paradigma político. Lo podemos ver como una misión de vida a nivel espiritual, un paradigma más religioso, o como un aprendizaje más paradigma científico. Y todos esos paradigmas son ciertos, todos están relacionados entre sí, incluso podríamos agregar matices de más paradigmas. Y básicamente lo que va a hacer este Plutón en Acuario es ponerlos a prueba a todos. Antes Edgardo estaba diciendo que evidentemente esta humanidad tal y como está constituida, pues ya no nos convence, ya no funcionan los paradigmas económicos, políticos, sociales, científicos, evidentemente que están fallando. ¿Y qué es lo que falta? Pues de manera muy resumida y sintética, tenemos que recuperar aquello que es puro, inmanente y natural en el ser humano y perfeccionarlo y madurarlo de verdad. O sea, al igual que el cuerpo biológico madura, es decir, se va desarrollando, hagas lo que hagas, lo que puedes hacer es también tratar de que envejezcas lo más despacio posible y que te mantengas en la máxima vitalidad el máximo tiempo posible, pero si no, ese proceso avanza naturalmente. El ser humano, tal y como está configurado actualmente, no madura psicológicamente, no madura espiritualmente, sino que queda trabado en algún momento de su vida. Normalmente, cuando empiezan a amontonarse traumas, todo ese proceso madurativo psicológico se detiene. Es decir, el ser humano tiene unas inclinaciones naturales, al principio pues algo inmaduras, evidentemente, algo simples, algo sencillas, algo rudimentarias, y luego las puede ir desarrollando, las puede ir madurando, las puede ir volviendo más complejas. Sin embargo, este proceso se detiene con la educación. La educación, por lo tanto, va a ser uno de los pilares principales que va a cambiar estos años. Lo que está haciendo es introducirnos muchísima información no intuitiva y a veces incluso contrainstintiva, totalmente cargada de argumentos de autoridad, o sea, muchas cosas que el niño no puede comprobar, que tampoco sabe si son ciertas o no, y muchas veces ni siquiera lo son. Y esta información acaba reemplazando la intuición básica que el individuo tiene. O sea, en lugar de tener una educación que lo que hace es tratar de guiar esa intuición, de respetar esa inclinación natural que tiene el niño a explorar, a jugar, esa curiosidad innata, y ahora iremos al punto más importante, ese mal llamado pensamiento mágico, en lugar de ayudarle a entenderlo, a clasificarlo, a colocarlo en su sitio, lo que hace es anularlo y reemplazarlo por un conjunto de ideas que dicen ser ciertas, verdaderas,
pero que luego a medida que uno va comprobando que en su vida cotidiana no le sirven para nada y que incluso a veces le generan más confusión que otra cosa, nos damos cuenta de que el adulto promedio es un ser humano estropeado. Por supuesto, todos los que estáis aquí habéis ido reparando el estropicio que se hizo en los primeros años de vuestra vida y que se sigue intentando hacer a día de hoy por parte del sistema. Cualquiera que empieza a investigar temas de conciencia se da cuenta de que el ser humano en sí mismo no está mal, pero algo de lo que han inculcado está mal y luego a partir de ahí empieza a estropearse a sí mismo. Básicamente, el punto principal que quiero tocar y que para mí es el más importante de lo que va a constituir esta nueva humanidad y el nuevo paradigma, constituye el darse cuenta de que la realidad en la que vivimos a nivel sutil es interactiva, es real, es auténtica y constantemente estamos en relación con ella. Esto es innato. Absolutamente todos los niños y niñas cuando nacen creen que sus pensamientos, que sus sentimientos, que lo que ellos proyectan en el mundo tiene finalmente un efecto sobre la realidad física. Todos están completamente convencidos. O sea, no es una idea inculcada doctrinalmente, no es una idea que nos han metido en la cabeza, es algo que todos los niños tienen, que todos tuvimos en algún momento. Todos los niños juegan, todos los niños exploran, todos los niños son curiosos, algunos más, otros menos, pero todos tienen ese mal llamado pensamiento mágico. Todos intuyen esa relación, esa conexión que hay entre lo de dentro y lo de fuera, entre el mundo interno, el mundo sutil y el mundo externo. Se podría decir desde la psicología moderna que todos los niños son supersticiosos. Incluso diría que también todos los adultos lo son en cierto modo y especialmente cuando están bajo una situación de desesperación, todos rezan, todos hacen pactos simulados con el universo, todos son o somos creyentes de esa relación que hay entre lo interno y lo externo. Lo que falta es recuperarla, normalizarla y tratar de entenderla y descifrarla. Que no se quede simplemente como un paradigma basado en me lo creo que es así, pero no sé cómo funciona y tampoco me interesa cómo funciona, o en un paradigma puramente científico en el cual simplemente queremos utilizarlo para un propósito meramente utilitarista, sin tratar de entender verdaderamente su funcionamiento, su mecanismo y sobre todo cuál es su propósito ulterior. Si somos dioses encarnados, somos creadores de realidad, si somos individuos que tenemos capacidad de impactar en nuestra realidad desde lo sutil a lo denso, eso tiene que significar algo y sobre todo tiene que haber una manera de hacerlo. De un modo natural, como decíamos, todos lo hacemos. Lo que hay que entender es realmente cómo se hace. Y cuando uno, de un modo muy torpe e inmaduro, trata de hacer pruebas, se da cuenta de que no suele ser tan inmediato. Entonces aquí llega una de las primeras leyes que operan en el mundo energético, y es que los efectos de nuestras acciones sutiles, de nuestras interacciones con el mundo sutil, los efectos son acumulativos. Es decir, quejarse un día no tiene un efecto sustancial en tu campo energético, en tu burbuja de realidad, pero quejarte constantemente sí. Si te vas quejando constantemente, vas acumulando energía de queja. Esa energía de queja es una energía de agresividad, es una energía de fuerza, de potencia, que se queda dentro de tu burbuja de realidad. O sea, no es una energía de fuerza que salga en una dirección constructiva, es decir, no recibe un retorno, como mucho esa queja choca con otra persona, la otra persona no quiere esa porquería y trata de devolvérnosla, por lo tanto es una energía que queda desperdiciada o incluso que crea una resonancia vibratoria molesta e incómoda. Es como si estar en una burbuja muy pequeñita y te tiras un pedo, pues va a oler bastante mal. Pues quejarse es el equivalente olfativo a una ventosidad en un adminículo pequeñito y cerrado. Entonces nos damos cuenta que a medida que uno va repitiendo acciones, estas se van acumulando. Y a medida que nosotros acumulamos energía, podemos hacer cosas. O sea, al igual que el dinero es una energía y cuanto más dinero tengas, más cosas puedes adquirir y comprar con dinero, con lo cual es una forma de poder material. Lo mismo que si uno acumula un intangible como puede ser el estatus o acumula belleza, ese estatus o esa belleza también son intercambiables, se pueden convertir en trueques. Cuando uno acumula motivación, buenos deseos, amor propio, confianza, eso también se acumula.
y luego se puede utilizar, se puede invertir, se puede gastar en acciones y en actividades. O sea, imagínate que una persona acumula mucho optimismo, mucha confianza o mucho deseo. Pues seguramente cuando empiece a encadenar situaciones frustrantes, si tiene mucha confianza de fondo, va a ser mucho más complicado minar su moral, va a ser mucho más difícil disuadir a esa persona, porque tiene mucha fuerza, mucha convicción acumulada. Cuando digo que es acumulada es que es finita, se te puede acabar. Hasta la persona más motivada del mundo puede tener un momento de bajón si va acumulando situaciones difíciles y desafiantes y no consigue contrarrestarlas con fuerza y con motivación. Así que las primeras interacciones importantes con el mundo energético se refieren a nuestra propia burbuja de realidad, a nuestro campo interno e introspectivo, definitiva, al bagaje energético que tenemos para hacer acciones o para responder a las acciones que recibimos desde afuera. O sea, si yo tengo mucho dinero y recibo una multa, recibo una sanción, si tengo mucho puedo responder ante ella, pero si no tengo, entonces quedo en déficit. Y cuando quedo en deuda, entonces tengo muchos problemas. Las emociones negativas cronificadas, la tristeza, la depresión, no dejan de ser una deuda energética. Estoy en déficit energético y por lo tanto no puedo pagarlo. La situación me está presionando demasiado, requiere de mí más confianza, más optimismo, más esperanza, más ilusión, y yo la he agotado. Y no puedo llegar a generar suficiente. Y por eso muchas veces la persona genera un poquito, pero luego enseguida, como tiene una deuda, tiene que responder a muchos desafíos. El primer desafío ya le tumba, se gasta los 10 puntitos de esperanza que tenía o de ilusión, se los gasta de golpe porque sigue debiendo 50.000. Entonces digo, o acumulas más y empiezas a igualar las cuentas, o vas a permanecer en déficit durante mucho tiempo. Así que la base del crecimiento personal y espiritual es acumulativa. Por eso los resultados no suelen llegar de manera inmediata, especialmente si tratamos de corregir una situación que se ha cronificado durante mucho tiempo, una tristeza que lleva muchos años, una depresión, etcétera, etcétera. Lo mismo, una situación financiera complicada, una situación como la que tenemos mundial complicada, evidentemente va a tardar en corregirse por toda la acumulación de energía en sentido contrario. Pero la parte buena es que somos tantos los que estamos remando a favor de la conciencia y a favor de la humanidad que la suma de todos nosotros va creando un campo energético positivo donde realmente ya tenemos bastantes ideas concretas sobre cómo nos gustaría que fuera el nuevo mundo y la nueva humanidad. Y somos muchos, además muy insistentes, muy persistentes y muy motivados. O sea, no va a ser fácil derrumbarnos. Y creo que si miramos estos 3 últimos años, podría haber sido mucho peor si no hubiéramos plantado cara, si no hubiéramos estado en una actitud de clara disconformidad con lo que estaba pasando, si no hubiéramos sido constructivos en los momentos más difíciles, todo eso podría haberse empeorado y tal vez todavía estaríamos inmersos en esa narrativa que todos ya conocemos. Sin embargo, sí ha ido parando, ha ido desacelerando y hay un momento en que ya se puede dar casi o prácticamente por finalizada. Eso se debe también a la contrafuerza que hacemos como humanidad. El mero hecho de que tantas personas empecemos a ser conscientes de que el mundo en el que vivimos, el programa en el que vivimos es interactivo, es real, funciona y que todo lo que emanamos tiene un reflejo tanto en el mundo interno más privado como en el mundo externo, eso va a hacer que demos la vuelta a la tortilla llegado el momento. Y que de hecho ya lo estemos haciendo, aunque sea poco a poco, porque insisto, es un proceso acumulativo. Todo suma, todo es importante y en la vida de cada uno de nosotros lo podemos comprobar. Solo hay que ver, no sé cuántos sois aquí, pero la poco que veo en una sala llena de mucha gente, somos muchas personas las que estamos aquí y seguramente hace muchos años seríamos muchas menos, o por lo menos a los congresos en los que estaba hace unos años, pues la afluencia era mucho más residual, aparte de todo lo que ya se hace a nivel público, es decir, todos los canales de YouTube y demás, donde se emiten temas de conciencia. Solo hay que ver el número de visitas general, la cantidad de canales que hay y cómo han cambiado los últimos años. Esto es una tendencia que, si bien todo está sujeto a mejoras, siempre se puede hacer mejor, está claro que va a ir creciendo y va a crecer mucho. Por lo menos, astrológicamente, es bastante obvio que eso va a ser así. Porque nuestro campo energético, lo que nosotros hacemos como individuos, dentro de nosotros mismos, de nuestra propia vida y en sociedad,
Todo eso constituye ese campo energético de la Tierra y de la humanidad que se suma a los tránsitos o aspectos astrológicos. O dicho de otro modo, hay que sumar lo personal y el individuo a lo astrológico. Lo astrológico por sí solo no va a crear un cambio de era ni un cambio de humanidad. Si no hay nadie remando a favor de ese oleaje, no va a pasar nada, porque mucha parte de la humanidad no va a cambiar absolutamente nada. O sea, la mayoría van a seguir igual y muchos incluso hasta peor. Por lo tanto, hay que partir de la base de que aquí se va a salvar el que quiera, el que pueda y el que desde luego haga la parte que le corresponde. Por eso no hay una salvación garantizada, hagas lo que hagas o pase lo que pase. De ahí la importancia del crecimiento personal y del crecimiento espiritual. Como decíamos, este paradigma científico, religioso, económico y político tiene que cambiar. Bajo la premisa de que el mundo es interactivo, significa que todos vosotros sois actores importantes. Todos tenéis la capacidad de cada uno, sea menos o sea más, pero todos tenéis esa capacidad, todos tenéis ese potencial. Cada uno lo va a hacer significa que todo el mundo tenga que convertirse en algo parecido a un personaje público. No todo el mundo tiene la necesidad, ni el deseo, ni la función de participar públicamente. Pero sí que podemos participar todos socialmente, aunque sea a una pequeña escala, sea una escala individual. Todo el mundo puede hacerlo y, desde luego, todo el mundo lo hace con su ejemplo. Igual que nos vamos dando cuenta que todo lo que hacemos tiene ese impacto en los demás, cuando somos ejemplares, cuando la vida nos va bien, cuando realmente funcionamos correctamente, los demás nos imitan, los demás nos copian. De hecho, estamos en una sociedad donde andamos bastante escasos de buenos referentes. Pues ahora vamos a cómo cualquiera, en el sentido más positivo de la palabra, es decir, no hace falta haber nacido en una familia rica o ser famoso, cualquiera puede ser. En esto ayudan algo las redes sociales en el sentido más divulgativo, es decir, cualquiera se puede abrir una cuenta en red social y en un momento dado dice algo o hace una frase que impacta a otros. Incluso los haters, ¿no? Aquellos que directamente tratan de meter veneno, intoxicar, pues también influyen en la realidad, incluso a personas famosas, personas que tienen cierta repercusión, pues pueden llegar a molestarles muchísimo que alguien les insulte o les diga lo que sea. O sea que hasta si para mal se puede influir en eso. Bien. Entonces ahora entramos en una fase absolutamente colectivizada, en el sentido de que obviamente vamos hacia un globalismo, no hacia el globalismo que quieren evidentemente las oligarquías de un control totalitario, un gobierno único, una moneda única y sobre todo una ideología única monitorizada por ellos. Hablamos de que la sociedad va a empezar a ser extremadamente interdependiente. Esto de vivir en pequeños guetos y qué pasará en tal país y tal otro, las fronteras políticas, las fronteras ideológicas, las fronteras sociales, cada vez van a ser conceptos con menos peso. Van a seguir existiendo, por supuesto, porque son arquetipos universales. Por supuesto que hay una diferencia importante, fundamental y universal entre lo que es privado, lo que es público, lo que es local. Eso es uno de los puntos más importantes que va a traer este Plutón en Acuario, que va a durar más de 20 años. Por lo tanto, estamos hablando de un aspecto que lo vamos a ir acompañando durante mucho tiempo. Ya hemos tenido una avanzadilla bastante importante de esto. Tuvimos ya desde el año 97, 98 Urano y Neptuno en Acuario, que fue todo el inicio de Internet, y solo hay que hacer una se ha globalizado el mundo desde entonces, y ahora estamos en otra fase más, o sea, otra capa de pintura de más de lo mismo. Y eso significa, hemos visto cómo durante los últimos años han crecido muchísimo las redes sociales, eso sería el correlato tecnológico de esa unión de la humanidad, y el correlato energético, que es el que nos interesa, es cómo la suma vibratoria va impidiendo que los planes más oscuros funcionen o tengan suficiente incompatibilidad manifiesta vibratoria. ¿Qué significa en la práctica una incompatibilidad vibratoria? Seguramente vosotros habéis experimentado muchísimas veces cómo cada vez os cuesta más mantener una conversación con algunas personas que están muy metidas en la Matrix. O sea, puede llegar a ser agotador estar con una persona que solo habla ella misma, que solo habla de sus temas, que jamás os involucra, está protestando, que cuando vosotros abrís la boca minimiza vuestros problemas, aunque sean
tremendos y luego los suyos los exagera aunque sean niños. Seguramente os ha pasado montones de veces y cada vez os sucede más. De hecho, son la mayoría de la gente que viene a consulta, que claro, la mayoría están un poco en estos temas, casi es un clamor, prácticamente todos lo mismo. Cada vez les cuesta más tener interacciones, vamos a decirlo, superficiales. Supone un desgaste de energía muy grande tener que estar escuchando a una persona que no está proponiendo nada constructivo, que sea como conversadora, como capacidad de escucha, capacidad de empatía, capacidad de interés real por nosotros mismos, demuestra muy poca. Y eso significa que nosotros ya dejamos de alimentar con nuestra atención, con nuestro interés y con nuestro intercambio esa narrativa y esa relación. Esto que sucede de un modo fáctico, lo podéis comprobar en vuestra vida cotidiana, como poco a poco vais saliendo más o menos de las relaciones más... Cuesta más salir de algunos trabajos porque obviamente queréis el dinero y como queréis el dinero pues tenéis que estar allí y tampoco hay tantas alternativas que sean buenas, pero en las relaciones que son menos importantes es fácil poco a poco ir saliendo. La presión que había en un inicio va desapareciendo. Pensad que toda relación se basa en un intercambio donde nosotros, independientemente de si consideramos justo o no el intercambio, lo validamos. Una relación que consideramos tóxica o la que yo considero que recibo menos de lo que merezco, pero aún así soy incapaz de romperla. O sea, la sigo manteniendo por alguna razón. Me convierto en una especie de yonki y me acaba compensando a pesar de lo malo. Pues básicamente el sistema cada día nos compensa menos. Las universidades, las carreras universitarias cada vez nos compensan menos. Y lo que estemos muy mal, por lo general no vamos a ir. Vamos a intentar primero cuidarnos nosotros, tratar de gestionar nosotros a algún especialista alternativo para buscar algún tipo de segunda visión, algún tipo de asesoramiento. Y aparte de utilizar otros remedios, pero ya poco a poco esa relación la vamos teniendo menos. E incluso las personas que por defecto confían en ello, más que por confiar es porque no conocen la alternativa, cada vez con menos pasión, cada vez lo hacen más desencantadas. Pensemos, por ejemplo, lo que ha ido ocurriendo con esta cosita que se iba por 22. Al principio, pues las autoridades estaban como muy interesadas en que la gente pues, se fuera poniendo 1, y 2, y 3, y 4, hasta que hay un momento que ya han parado de presionar. Entonces, todo el mundo en algún momento para. Y claro, en el momento que para, nadie le dice tienes que parar ahora. O sea, uno para a partir de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, pero hay un momento en que todo el mundo acaba parando. Claro, eso en la psique de ese individuo lo que le está diciendo es, oye, ¿y por qué has parado? Porque según las autoridades tú podrías seguir indefinidamente, nada te lo impide. Es más, lo recomendable es que la sigas poniendo por si acaso. Entonces, algo en la psique del individuo le genera una grieta, una desconfianza, una fisura hacia ese paradigma sanitario que no ha sido para nada claro respecto a la efectividad de esta cosita que había que poner. Y respecto a esto pasa, pues respecto a esa enfermedad de moda, que tampoco se ha encontrado en todo este tiempo ni una sola cura, ni un solo remedio, oficialmente hablando me refiero. O sea, no se ha propuesto en todo este tiempo ninguna cura válida, porque la cosita esta, bueno, sí, al principio sí, pero no. O sea, es decir, no ha servido para que los casos hayan remitido o hayan desaparecido o la gente haya dejado de enfermar. O sea, cuando el tipo está enfermo, no hay cura, no hay ningún protocolo de sanación. Con lo cual, en la psique colectiva, en la humanidad, se ha generado una desconfianza natural hacia la medicina que conocemos. E incluso los que la defienden públicamente, internamente no creen demasiado en ella. Internamente tienen miedo de ir al médico. Y eso es una estocada mortal hacia ese paradigma. Evidentemente, no hace falta recalcar que el paradigma político no goza de simpatía de prácticamente nadie. Y si la gente sigue enganchada al paradigma político, es simplemente por miedo a que gobiernen otros peores a los que están gobernando. Prácticamente, si sigue ese ping-pong constante, es bueno, yo voy a votar a estos porque los contrarios me parecen todavía peores y me dan miedo. O sea, que básicamente se sigue alimentando por el miedo que hay a que los rivales políticos de aquellos que tú defiendes pues sean todavía peores o empeoren más el país. Del paradigma religioso
la emergencia de esta espiritualidad más laica, más fuera del sistema, también va cayendo, dado que el paradigma religioso, tal y como lo conocemos, tiene serias dificultades para explicar muchísimos fenómenos o incluso para dar prácticas o consignas espirituales que sean válidas y que sean funcionales y que sean aplicativas. Los paradigmas religiosos generan todo tipo de dilemas morales, de explicaciones difíciles de concebir y de entender, que simplemente las puede aceptar alguien que ha pensado poco. Cuando alguien empieza a pensar mucho y empieza a plantearse los dilemas éticos y morales que generan las religiones, se da cuenta de que hay demasiados cabos sueltos, que hay demasiadas cosas que no cuadran con muchas vidas o acontecimientos humanos que no pueden encajar. Por eso, ahora que emerge e irrumpe una humanidad intelectualmente más poderosa y más potente, y hablo de todos aquellos que obviamente toman el guante y aceptan esta propuesta, van a ir derribando ese paradigma, lo van a ir rompiendo y reemplazando por otro. Ahora mismo, por lo menos en los grupos en los que me desenvuelvo, es fácil que haya debates metafísicos, que haya preguntas mucho más avanzadas del yo superior puede intervenir si le doy permiso, y cómo puedo retirarme de un implante que me han instalado aquí, qué significa la quinta dimensión, qué es la cuarta, existe la cuarta negativa y la positiva, hay parasitación en la quinta dimensión o no la hay. Todos estos planteamientos significa que ese egregor, que esa forma mental, que esa manera de pensar ya está instalada y que existe también un planteamiento crítico y filosófico como trasfondo, así como un impulso científico de investigación en el ámbito de lo espiritual, que todos somos buscadores de lo espiritual, que todos buscamos ese quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo trascendente, qué es ser evolutivo. La cantidad de gente que pregunta o que se pregunta cómo puedo hacer para no encarnar nunca más, aquí no quiero volver y cómo lo puedo hacer, qué tengo que hacer, vaciarme de deseos, que si tengo que evitar la luz de los arcontes cuando fallezca. Todo ese tipo de cuestiones ahora están completamente instaladas en la psique colectiva por primera vez. Antes esto lo pensaban poquísimas personas y ahora son miles de personas las que se hacen esos planteamientos, con lo cual el paradigma religioso en el cual un intermediario nos da todas las respuestas, eso ya se ha acabado, eso ya se ha roto. Por supuesto que seguirá habiendo personas que actuarán como razonables intermediarios, pero ya cada uno se va a sentir con cierta autoridad intelectual como para hacer sus propias investigaciones, alcanzar sus propias conclusiones y sobre todo tener sus visiones o experiencias personales. Ya no es que un santo tuvo una visión. Ahora es que cualquiera puede tener una visión. Cualquiera de vosotros en un momento dado puede ver el mundo sutil, puede experimentarlo, puede sentirlo. Y esto se va a ir normalizando y va a ir teniendo una curva de intensidad enorme los próximos años, especialmente el 25 y el 26 y el 27. Serán años donde estas experiencias místicas, espirituales, donde esta prueba, dame una prueba de lo espiritual, la vais a tener vosotros directamente, la mayoría ya la habréis tenido bastantes, pero vais a tener más. Y sí, el que no quiera por la vía meditativa tiene plantas sagradas si quiere. O sea, hay tantas vías que el que no quiere comprobar por sí mismo la experiencia del mundo sutil es porque no le ha apetecido, no porque no haya tenido oportunidad, no porque no haya tenido el conocimiento, no porque en su entorno sus condiciones de vida sean imposibles, salvo que sea un niño muy pequeño que esté todavía encerrado. Pero toda persona que ya tenga más de 29 años, por poner un retorno de Saturno como base, toda esa persona, si no ha contactado con el mundo espiritual es porque no ha querido. Y no lo ha hecho, me refiero, en los términos de ahora. Pero por suerte y afortunadamente cada vez va a ser más fácil y probablemente lo que vamos a ver en muchas escuelas, al principio alternativas y pronto también de tapadillo en las escuelas normales y corrientes, se van a ir introduciendo meditaciones y conceptos espirituales. Ya me consta, porque conozco muchas profesoras y profesores que están en el sistema, que ya llevan a los alumnos, pues así, de una manera un tanto sutil y subrepticia, a meditar, a hacer respiraciones, a conectar con su energía, de una manera todavía muy suave, muy light, pero por lo menos algo que obviamente a los niños les gusta y valoran porque lo sienten intuitivo, lo sienten real, lo sienten auténtico porque lo es. Y el niño resuena con esa verdad y por supuesto que le encanta. Seguramente también conocéis muchos de vosotros lo que es la visión extraocular, que se ha popularizado mucho estos últimos años, aunque ya Jacobo Greenberg en su día ya lo exploró. Son estos niños que les tapas los ojos y pueden ver con los ojos cerrados. Si esto empieza a popularizarse, se rompe todo el paradigma científico, que es el paradigma, el último que le tocaba caer,
que es aquel en el cual unos tipos con bata blanca ya lo saben todo, ya tienen respuestas a todo, hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que no saben prácticamente nada porque no consiguen mejorar en la práctica nuestra vida en las cosas importantes. Seguimos teniendo mucha gente enferma, tanto física como mentalmente. Tenemos muchísima gente deprimida, muchísima gente castrada emocionalmente, muchísima gente traumatizada. Y para ello no hay respuesta efectiva, no hay respuesta fácil y toda investigación es carísima, 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 carísima. Todas las investigaciones científicas son extremadamente caras y los científicos honestos, que hay muchísimos, pues se encuentran en ese atolladero donde sí confían en la ciencia, pero no en la comunidad científica, no en las grandes corporaciones. Entonces nos damos cuenta de que esa ciencia, si bien como paradigma es absolutamente válida y respetable, como corporación, como comunidad está completamente corrompida. Plutón en Acuario viene a derribar completamente y finalmente ese paradigma científico y con él caen todos los demás. Paradigma científico como el poseedor de la verdad, aquel que habla de las verdades sobre este mundo, que en comunión con las verdades religiosas, pues finalmente lo que tenemos es la cosmovisión, la manera en la cual vamos a ver el mundo. Estos próximos años va a haber una guerra informativa, una guerra intelectual. De hecho, hoy aquí en Europa se ha aprobado una directiva más para, entre comillas, como hacen esta gente, luchar contra la desinformación, dicho de otro modo, en términos más sencillos, para censurar más. O sea que realmente tienen mucho interés los que gobiernan en detener todo este avance de pensamiento alternativo, todo este avance de pensamiento espiritual, todo este avance crítico con el sistema. Están absolutamente deseosos de pararlo y de frenarlo. Y estos son torpes momentos para poder realmente implementar este tipo de medidas. O sea, si miramos los aspectos astrológicos que hay hoy para implementar esta medida, ya puedo asegurar que muy bien no les va a ir a la hora de censurar. Ya de hecho han empezado con Mercurio retrógrado, que el que sepa un poco de astrología ya sabe que no es la mejor medida para ese tipo de cuestiones. Y además vamos a ver que la respuesta que va a crear en toda la comunidad, que ya estamos todos bastante acostumbrados a decir lo que queramos, aunque tengamos que utilizar todo tipo de eufemismos, pero es relativamente fácil de burlar, pues el tener mayor censura lo único que va a hacer es que creemos más y más marcos alternativos. Va a hacer que todavía tengamos más ganas de liarla, más ganas de ser irreverentes y provocadores y decir lo que nadie quiere decir, porque precisamente no se puede acallar la verdad. Los que astrológicamente estéis más en conexión con signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, sobre todo, sois los que menos os podéis reprimir cuando tenéis que decir algo y os quema por dentro, porque el fuego es eso. La verdad tiene tanta potencia energética cuando alguien tiene un conocimiento verdadero y sobre todo cuando está en oposición a un intento de falsear la realidad. La indignación que produce, la rabia que produce, las ganas tremendas que produce de contrarrestarlo, de replicarlo, de darle la vuelta, son tan grandes que el universo ya te facilita un camino para que puedas expresarlo. Por eso, la acumulación de energía en una dirección, por ejemplo, ellos intentan controlarnos, intentan contenernos, intentan quitarnos el poder y la libertad. Lo que hacen también es devolvernos a ese espíritu guerrero, devolvernos a ese Dios encarnado que lo han intentado convertir en un humano pobre, desvalido, despojado de toda dignidad espiritual, sin sentido, atrapado en una matrix arcóntica. O sea, han intentado despojar al ser humano de su divinidad y de su poder, mientras que a medida que nos van haciendo eso, pueden o minarnos o pueden enfadarnos, pueden recordarnos que, oye, me estás quitando algo que a mí me pertenece. Si yo me doy cuenta de que me lo estás quitando, entonces voy a pelear para recuperarlo. Si no me doy cuenta de que me lo estás quitando, entonces voy a acabar agotado. Entonces aquí es el momento, en el momento que nosotros tenemos un dispositivo eléctrico y vemos que se le agota la batería, ¿qué hacemos? Lo enchufamos de nuevo a la batería. Si lo dejamos que se vaya agotando la batería, pues al momento que se quedará a cero y por tanto la persona estará destruida y deprimida. Pues en el mundo energético funciona exactamente igual. Cuando ellos nos presionan, podemos agotarnos y acabar o enchufarnos a la batería. ¿Y qué es la batería? Todo nuestro trabajo personal, todo nuestro trabajo motivacional, todos los recursos intelectuales, filosóficos, científicos, espirituales que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, todos nuestros referentes, todos los libros. ¿Cuántos libros de desarrollo personal habéis leído?
Miles, si sumamos todos los que habéis leído, todos tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicada por 10. Muchísimos. ¿Cuánta sabiduría hay en esta sala? Hay muchísima. Todo lo que habéis averiguado, pensado, si lo ensamblarais todo, si lo unierais todo, si todas esas piezas se unieran y estuvieran siempre bien enganchadas en vuestra vida, seríais indestructibles. Es que nada os podría frenar. Tenéis respuestas para todos los desafíos que os han pasado y que os puedan pasar. Tenéis respuestas para todo, solo tenéis que acabar de unir todas las piezas, alinear todos los cuerpos, conectar en armonía todo aquello que sois y habéis sido, todo aquello que habéis recopilado y anulado durante toda vuestra vida. Tenéis un poder de la hostia, un poder descomunal. La cuestión es recordarlo, tenerlo presente siempre. Obviamente se nos olvida porque estamos siendo sacudidos, nos van quitando porciones de batería a medida que nos presionan, nos insultan, nos degradan, nos molestan o nos parasitan energéticamente en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando recuperamos otra vez el control, el mando de nuestra vida, de quién soy, ese yo soy perfecto, ese yo soy el que soy inmanente, esa presencia testigo que es inmutable, a la que nada le puede pasar, y esa presencia testigo es la que gobierna, la que puede entonces mover este avatar, dirigirlo a su imagen y semejanza y puede conectarlo hacia los mundos más sublimes. Ese ser es invencible, es ilimitado. Si le falta algo, lo adquiere. Si le falta algo, tiene la capacidad de conseguirlo y de conquistarlo. El ser humano de la nueva humanidad tiene que aprender a aprovechar esta energía de los astros, que es absolutamente favorable, que es que nunca vamos a tener una oportunidad tan buena como esta, tan buena, tan fácil, tan nutrida a nivel de recursos, tan estimulante a nivel intelectual. Jamás en la historia nos hemos encontrado con algo parecido, ni en todo el siglo pasado, ni en todo lo que queda del siglo. Esta es una de las oportunidades únicas. Por supuesto que no nos lo van a poner fácil y mejor que sea así, mejor que del otro lado no nos lo pongan fácil, pero os aseguro que si no nos quedamos demasiado enganchados a ese ruido de lo externo, vamos a tener facilidades para poder crecer, para poder mejorar y que nos afecte lo mínimo posible. O sea, tenemos esa capacidad y tenemos esa oportunidad. Ya el siguiente año va a empezar a mejorar bastante la cosa. De hecho, este ya ha mejorado bastante en muchos puntos. Ya no estamos tan presionados jurídicamente como estábamos hace un año o hace dos. Se ha rebajado mucho la presión. Pues esa presión se va a seguir rebajando, va a seguir bajando. Entonces, lo mejor es no prestar demasiada atención a medios de comunicación, políticas, todos los salseos y tonterías que van haciendo, todas las distracciones con las cuales vamos perdiendo energía. Si alguien las quiere mirar porque le entretiene, porque le gusta, porque hace un buen análisis sociológico, psicológico, entonces sí. Si te nutres, sí. Si la utilizas a tu favor, sí. Si tomas la energía de lo que estás haciendo a tu favor, perfecto. Pero si te va a deprimir, si te va a molestar, te va a asustar, mejor no lo veas. Hasta que estés preparado. Mejor no pongas atención en aquello que te quita energía. Si te la da perfecto, no hay nada inmanentemente tóxico, ni siquiera los medios de comunicación. Los puedes examinar para ver toda la simbología satánica, toda la manipulación de masas y te va a servir. Porque además los medios de comunicación van a ser muy, pero que muy expuestos. O sea, vamos a ver exactamente cómo van a quedar absolutamente retratados. De hecho, ya lo están, pero todavía la mayoría de las personas siguen creyendo. El otro día, sabéis, o supongo que la mayoría estáis familiarizados con lo que está pasando en Hawái, que están, pues eso, incendiando toda la zona, intentando bueno, lo que hacen siempre, ¿no? Incendiamos una zona, la recalificamos y por lo tanto nos la quedamos, ¿no? Y las zonas de los ricos, pues no están siendo calcinadas ni incendiadas, y las zonas de los pobres sí. Pues invitaron a un experto para tratar de desmentir las teorías de la conspiración que decían eso, y es que no sabía ni qué decir. Porque claro, venía a decir, bueno, es que es una locura pensar que alguien ha quemado eso solo porque lo de los pobres haya sido quemado todo y lo de los ricos no. Y además porque las empresas de los ricos pues están interesadas en quemar esa parte. O sea, estaba dando como una explicación criminológica perfecta que justificaba el móvil, explicaba los datos, te ponía las pruebas. Era como una resolución del caso. Y bueno, pero eso es imposible. Digo, pero ¿cómo no va a ser imposible? Si es que no has dado ni un solo argumento a favor de que esa hipótesis pueda estar descartada. Pues esto va a empezar a suceder cada día más porque no hay manera de poder justificar lo que están haciendo. Ya no pueden llamar a un experto de verdad
y que justifique las medidas delirantes, que justifique el cambio climático provocado por el ciudadano de a pie. Yo no digo que pueda haber calentamiento momentáneo por fábricas y demás provocado por las grandes industrias, no por el ciudadano de a pie porque tenga un coche asqueroso y saque un poco por el tubo de escape. O sea, los jets privados, las reuniones que hacen, generan mucho más. O sea, es delirante y absurdo que esos medios puedan seguir contando esas mentiras, porque cada vez somos más los que no solo no las creemos, sino que además las rebatimos, y además cada vez es más difícil poder comprar a gente, a expertos en este caso, que puedan decir algo razonable. Ya hasta las personas normales y corrientes tienen dificultades para creer esta nueva narrativa, la narrativa del cambio climático, la narrativa de la educación sexual a los niños prematura, pues tampoco es una narrativa que la gente compre. Sí. Perdón, ¿estás diciendo algo, Edgardo? No, está bien. Sí, dale nomás. Ah, vale, perdón, que pensaba que decías que daban 5 minutos o algo así. No sabía que tenía el micrófono abierto. Vale, perdón. No sé si estabas cortando ya. Vale. Pues decíamos, cada día hay menos gente que compra, incluso países que se están revelando a ese adoctrinamiento sexual de los niños. También toda la agenda LGTBI pues es demasiado descarado, porque si tú lo que quieres es respetar y tolerar toda forma de vida y expresión sexual e identidad de género, es muy fácil hacerlo, no necesitas adoctrinar ni hacer una presión tremenda para meter eso con calzador. Así que hay mucha gente de la normal, de la promedio, de la que nunca se ha interesado por el crecimiento personal, que ya se opone. Entonces será muy fácil en estas cuestiones traerlos de nuestro lado. Que empiecen ya a rebotarse respecto a ello porque es demasiado sangrante. Si funcionó más o menos toda la narrativa sanitaria es porque la gente le tiene mucho miedo a la salud, le tiene mucho miedo a la muerte, con razón, y porque todavía la mayoría confiaba en la ciencia. Entonces, aunque solo fuera por si acaso, mucha gente creyó lo de 2020-21 porque tenían miedo, y como es verdad que había gente que enfermaba y gente que moría, pues digo, pues yo qué sé, a lo mejor se han soltado algo, lo que sea, pues se puede entender que mucha gente se quedará bloqueada o en shock ante la posibilidad de morir. Pero el cambio climático queda muy lejos, la identidad de género y demás no es algo que te toque de un modo tan directo, y la sexualización de los niños es algo que molesta prácticamente a todo el mundo. Entonces, esos temas, que son los nuevos de la agenda, realmente van a conseguir muy poca fidelización por parte de la humanidad. Así que una Agenda 2030 realmente no tiene ninguna posibilidad de cuajar y de alcanzar las metas y objetivos que quiere. O sea que eso, por descontado, que no va a progresar y no se va a conseguir. Así como otras cuestiones que están un poco más avanzadas y aceleradas, como el control digital, la desaparición del dinero en efectivo, también es muy difícil porque todavía es dificilísimo coordinar a tantas economías. Es muy complicado poder gestionar todo eso de una manera digital y hay muchísimas personas todavía que no se han acostumbrado ni se van a acostumbrar nunca a pagar en tarjeta, a hacer transferencias bancarias, etcétera, etcétera. O sea que la desaparición del dinero en efectivo yo no creo que vaya a suceder, lo veo prácticamente imposible y por lo tanto otro de los temores, ¿no?, que tuviéramos un control digital muy superior a pesar de que quieren sacar nuevas monedas y demás. Estoy convencido de que eso será un fracaso y que si se llega a implementar algo así no tendrá apenas soporte, que pondrán energía, pondrán interés, pero la mayoría de la gente, salvo los que se apuntan a todas las modas, pues irán perdiendo poco a poco ese fuelle y finalmente no lo conseguirán. Y todo, en gran parte, gracias a nuestra acción colectiva, a esa acción interactiva que decíamos que teníamos. Somos agentes creadores del cambio. Las ideas que emanamos al inconsciente colectivo actúan sobre él, lo permean, lo mueven. Y al igual que nosotros podemos captar lo malo, las modas, la presión social, la presión psicológica, muchas veces decimos, la sociedad quiere que tengas hijos o que te cases o que tengas un trabajo, que tengas un perro. Y bueno, ¿y qué es la sociedad? Llamamos sociedad a ese egregor, a esa masa mental que nos presiona, que nos moldea, que quiere moldearnos a su imagen y semejanza. Si existe para lo malo, también existe para lo bueno. Y si existe para lo bueno, ¿quién la va a crear? Nosotros. Así que vosotros ya os tenéis que poner a trabajar ya. Bueno, ya sé que estáis trabajando, que lo estáis haciendo, pero con convicción, que podéis hacer mucho más de lo que parece. Se puede hacer muchísimo solo con tener vuestro campo mental armonizado, solo con pensar en positivo, solo con pensar constructivamente, solo con tener la intención clara y manifiesta
de querer mejorar este mundo, de que me lleguen las mejores ideas para mejorar este mundo, aunque no las implementéis vosotros, alguien lo hará por vosotros. Alguien dará esos pasos. Dirá, me ha copiado, no te ha copiado, pero tu idea ha sido replicada en la burbuja conciencia colectiva y alguien la está ejecutando. Así que hacemos un magnífico trabajo en equipo y eso es precisamente una de las esencias de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario va a favorecer muchísimo la implementación de ese egregor colectivo. Al igual que Saturno en Piscis, que lleva desde marzo de este año y que va a seguir 2 años y medio más, está trayendo el absoluto y auténtico caos en cuanto a las normativas, en cuanto a las leyes, en toda esa educación de género que hemos visto, todo ese caos, todas esas locuras que están montando, esas contradicciones tan absolutamente aberrantes que hay en el propio ordenamiento jurídico, van a hacer que este caiga en el mayor de los descréditos. Así que, básicamente, lo tenemos, para no redundar más, todo absolutamente a favor. No hay nada que nos pueda frenar salvo nuestra propia desidia, nuestra propia apatía, nuestra propia abulia. Somos los auténticos agentes del cambio y afortunadamente el poder nos corresponde y lo merecemos. O sea que solo tenemos que ejercerlo al igual que la propia libertad. Creo que ahora sí, ya estamos justo en el tiempo, así que sin más, le doy las gracias a Edgardo y a todos vosotros. Muchísimas gracias. Voy a poder escucharos y veros a los ojos, pero me tengo que conformar con una simulación y con una imaginación de cómo lo estáis diciendo y haciendo. Muchísimas gracias a todos. Especialmente el 25 y el 26 y el 27 serán años donde estas experiencias místicas, espirituales, donde esta prueba, dame una prueba de lo espiritual, la vais a tener vosotros directamente, la mayoría ya la habréis tenido bastantes, pero vais a tener más. Y sí, el que no quiera por la vía meditativa tiene plantas sagradas si quiere. O sea, hay tantas vías que el que no quiere comprobar por sí mismo la experiencia del mundo sutil es porque no le ha apetecido, no porque no haya tenido oportunidad, no porque no haya tenido el conocimiento, no porque en su entorno sus condiciones de vida sean imposibles, salvo que sea un niño muy pequeño que esté todavía encerrado. Pero toda persona que ya tenga más de 29 años, por poner un retorno de Saturno como base, toda esa persona, si no ha contactado con el mundo espiritual, es porque no ha querido. Y no lo ha hecho, me refiero, en los términos de ahora. Pero por suerte y afortunadamente, cada vez va a ser más fácil. Y probablemente lo que vamos a ver en muchas escuelas, al principio alternativas y pronto también de tapadillo en las escuelas normales y corrientes, se van a ir introduciendo meditaciones y conceptos espirituales. Ya me consta, porque conozco muchas profesoras y profesores que están en el sistema, que ya llevan a los alumnos, pues así, de una manera un tanto sutil y subrepticia, a meditar, a hacer respiraciones, a conectar con su energía, de una manera todavía muy suave, muy light, pero por lo menos algo que obviamente a los niños les gusta y valoran porque lo sienten intuitivo, lo sienten real, lo sienten auténtico porque lo es. Y el niño resuena con esa verdad y por supuesto que le encanta. Seguramente también conocéis muchos de vosotros lo que es la visión extraocular, que se ha popularizado mucho estos últimos años, aunque ya Jacobo Greenberg en su día ya lo exploró. Son estos niños que les tapas los ojos y pueden ver con los ojos cerrados. Si esto empieza a popularizarse, se rompe todo el paradigma científico, que es el paradigma, el último que le tocaba caer, que es aquel en el cual unos tipos con bata blanca ya lo saben todo, ya tienen respuestas a todo, hasta que llega un momento en el que te das cuenta de que no saben prácticamente nada porque no consiguen mejorar en la práctica nuestra vida en las cosas importantes. Seguimos teniendo mucha gente enferma, tanto física como mentalmente. Tenemos muchísima gente deprimida, muchísima gente castrada emocionalmente, muchísima gente traumatizada. Y para ello no hay respuesta efectiva, no hay respuesta fácil y toda investigación es carísima, 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 carísima. Todas las investigaciones científicas son extremadamente caras y los científicos honestos, que hay muchísimos, pues se encuentran en ese atolladero donde sí confían en la ciencia, pero no en la comunidad científica, no en las grandes corporaciones. Entonces nos damos cuenta de que esa ciencia, si bien como paradigma es absolutamente válida y respetable, como corporación, como comunidad, está completamente corrompida. Plutón en Acuario viene a derribar completamente y finalmente ese paradigma científico y con él caen todos los demás. Paradigma científico como el poseedor de la verdad, aquel que habla de las verdades sobre este mundo, en comunión con las verdades religiosas, pues finalmente lo que tenemos es la cosmovisión, la manera en la cual vamos a ver el mundo. Estos próximos años va a haber una guerra informativa, una guerra intelectual,
De hecho, hoy aquí en Europa se ha aprobado una directiva más para, entre comillas, como hacen esta gente, luchar contra la desinformación, dicho de otro modo, en términos más sencillos, para censurar más. O sea, que realmente tienen mucho interés los que gobiernan en detener todo este avance de pensamiento alternativo, todo este avance de pensamiento espiritual, todo este avance crítico con el sistema. Están absolutamente deseosos de pararlo y de frenarlo. Y estos son torpes momentos para poder realmente implementar este tipo de medidas. O sea, si miramos los aspectos astrológicos que hay hoy para implementar esta medida, ya puedo asegurar que muy bien no les va a ir a la hora de censurar. Ya de hecho han empezado con Mercurio retrógrado, que el que sepa un poco de astrología ya sabe que no es la mejor medida para ese tipo de cuestiones. Y además vamos a ver que la respuesta que va a crear en toda la comunidad, que ya estamos todos bastante acostumbrados a decir lo que queramos, aunque tengamos que utilizar todo tipo de eufemismos, pero es relativamente fácil de burlar, pues el tener mayor censura lo único que va a hacer es que creemos más y más marcos alternativos. Va a hacer que todavía tengamos más ganas de liarla, más ganas de ser irreverentes y provocadores y decir lo que nadie quiere decir, porque precisamente no se puede acallar la verdad. Los que astrológicamente estéis más en conexión con signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, sobre todo, sois los que menos os podéis reprimir cuando tenéis que decir algo y os quema por dentro, porque el fuego es eso. La verdad tiene tanta potencia energética cuando alguien tiene un conocimiento verdadero y sobre todo cuando está en oposición a un intento de falsear la realidad. La indignación que produce, la rabia que produce, las ganas tremendas que produce de contrarrestarlo, de replicarlo, de darle la vuelta, son tan grandes que el universo ya te facilita un camino para que puedas expresarlo. Por eso, la acumulación de energía en una dirección, por ejemplo, ellos intentan controlarnos, intentan contenernos, intentan quitarnos el poder y la libertad. Lo que hacen también es devolvernos a ese espíritu guerrero, devolvernos a ese Dios encarnado que lo han intentado convertir en un humano pobre, desvalido, despojado de toda dignidad espiritual, sin sentido, atrapado en una matrix arcóntica. O sea, han intentado despojar al ser humano de su divinidad y de su poder, mientras que a medida que nos van haciendo eso, pueden o minarnos o pueden enfadarnos, pueden recordarnos que, oye, me estás quitando algo que a mí me pertenece. Si yo me doy cuenta de que me lo estás quitando, entonces voy a pelear para recuperarlo. Si no me doy cuenta de que me lo estás quitando, entonces voy a acabar agotado. Entonces aquí es el momento, en el momento que nosotros tenemos un dispositivo eléctrico y vemos que se le agota la batería, ¿qué hacemos? Lo enchufamos de nuevo a la batería. Si lo dejamos que se vaya agotando la batería, pues habrá un momento que se quedará a cero y por lo tanto la persona estará destruida y deprimida. Pues en el mundo energético funciona exactamente igual. Cuando ellos nos presionan, podemos agotarnos y acabar o enchufarnos a la batería. ¿Y qué es la batería? Todo nuestro trabajo personal, todo nuestro trabajo motivacional, todos los recursos intelectuales, filosóficos, científicos, espirituales que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, todos nuestros referentes, todos los libros. ¿Cuántos libros de desarrollo personal habéis leído? Miles. Si sumamos todos los que habéis leído, todos tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicada por 10. Muchísimos. ¿Cuánta sabiduría hay en esta sala? Hay muchísima. Todo lo que habéis averiguado, pensado, si lo ensamblarais todo, si lo unierais todo, si todas esas piezas se unieran y estuvieran siempre bien enganchadas en vuestra vida, seríais indestructibles. Es que nada os podría frenar. Tenéis respuestas para todos los desafíos que os han pasado y que os puedan pasar. Tenéis respuestas para todo, solo tenéis que acabar de unir todas las piezas, alinear todos los cuerpos, conectar en armonía todo aquello que sois y habéis sido, todo aquello que habéis recopilado y anulado durante toda vuestra vida. Tenéis un poder de la hostia, un poder descomunal. La cuestión es recordarlo, tenerlo presente siempre. Obviamente se nos olvida porque estamos siendo sacudidos, nos van quitando porciones de batería a medida que nos presionan, nos insultan, nos degradan, nos molestan o nos parasitan energéticamente en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando recuperamos otra vez el control, el mando de nuestra vida, de quién soy, ese yo soy perfecto, ese yo soy el que soy inmanente, esa presencia testigo que es inmutable, a la que nada le puede pasar, y esa presencia testigo es la que gobierna, la que puede entonces mover este avatar, dirigirlo a su imagen y semejanza y puede conectarlo hacia los mundos más sublimes. Ese ser es invencible, es ilimitado.
Si le falta algo, lo adquiere. Si le falta algo, tiene la capacidad de conseguirlo, de conquistarlo. El ser humano de la nueva humanidad tiene que aprender a aprovechar esta energía de los astros, que es absolutamente favorable, que es que nunca vamos a tener una oportunidad tan buena como esta, tan buena, tan fácil, tan nutrida a nivel de recursos, tan estimulante a nivel intelectual. Jamás en la historia nos hemos encontrado con algo parecido, ni en todo el siglo pasado, ni en todo lo que queda del siglo. Esta es una de las oportunidades únicas. Por supuesto que no nos lo van a poner fácil, y mejor que sea así, mejor que del otro lado no nos lo pongan fácil, pero os aseguro que si no nos quedamos demasiado enganchados a ese ruido de lo externo, vamos a tener facilidades para poder crecer, para poder mejorar, y que nos afecte lo mínimo posible. O sea, tenemos esa capacidad y tenemos esa oportunidad. Ya el siguiente año va a empezar a mejorar bastante la cosa. De hecho, este ya ha mejorado bastante en muchos puntos. Ya no estamos tan presionados jurídicamente como estábamos hace un año o hace dos. Se ha rebajado mucho la presión. Pues esa presión se va a seguir rebajando, va a seguir bajando. Entonces, lo mejor es no prestar demasiada atención a medios de comunicación, políticas, todos los salseos y tonterías que van haciendo, todas las distracciones con las cuales vamos perdiendo energía. Si alguien las quiere mirar porque le entretiene, porque le gusta, porque hace un buen análisis sociológico, psicológico, entonces sí. Si te nutres, sí. Si la utilizas a tu favor, sí. Si tomas la energía de lo que está haciendo a tu favor, perfecto. Pero si te va a deprimir, si te va a molestar, te va a asustar, mejor no lo veas hasta que estés preparado. Mejor no pongas atención en aquello que te quita energía. Si te la da, perfecto. No hay nada inmanentemente tóxico, ni siquiera los medios de comunicación. Los puedes examinar para ver toda la simbología satánica, toda la manipulación de masas, y te va a servir. Porque además los medios de comunicación van a ser muy, pero que muy expuestos.